Rusia utiliza los alimentos como un arma contra Ucrania, según lo denunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Él afirmó que las tropas rusas tienen como rehenes a los suministros e impiden las exportaciones de granos. Por otro lado, el Senado estadounidense aprobó un nuevo paquete por $40.000 millones para Ucrania. Continúa el debate por la Cumbre de las Américas que se hará en Estados Unidos. México afirmó que espera una respuesta de Joe Biden ante la posible ausencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua, mientras que Managua pidió que el que califica de imperialismo deje en paz al gobierno de Daniel Ortega. Analizaremos en minutos. Y 37 años después de la masacre de Acomarca en Perú, fueron entregados los restos de las víctimas. En 1985, militares mataron a unas 71 personas, después de acusarlas de pertenecer al grupo armado Sendero Luminoso. Muchos de los perpetradores siguen libres. Bienvenidos a las noticias aquí en France 24. Mi nombre es María Clara Calle y es un placer acompañarlos. Y comenzamos con la actualidad en Washington, en Estados Unidos, en donde el Senado aprobó el paquete por $40.000 millones en ayuda para Ucrania. Con 86 votos a favor y tan solo 11 en contra, los legisladores aprobaron la propuesta hecha por el gobierno del presidente Joe Biden. Esta misma ya había sido aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes. Con esta doble aprobación, el proyecto ya tiene luz verde para ser ejecutado. Y de estos $40.000 millones, un poco más de la mitad, es decir, unos $24.000 millones, serán destinados para armamentos y equipos militares para las Fuerzas Armadas ucranianas. Otros $9.000 millones irán destinados al gobierno de Kiev. Y una partida de $5.000 millones será para ayuda alimentaria a los países que dependen de la producción de los granos ucranianos, que debido al conflicto no han sido exportados, lo que ha causado escasez y desabastecimientos en algunos mercados. Y a propósito de este último tema, el gobierno de Estados Unidos acusó a Rusia de utilizar el suministro de alimentos como arma de guerra contra la población ucraniana. Antony Blinken, el secretario de Estado del país norteamericano, presentó la acusación ante el Pleno del Consejo de Seguridad de la ONU. Blinken afirmó que Moscú tiene como rehenes el suministro de alimentos de millones de ucranianos y también de varias personas alrededor del mundo. El secretario también le pidió a los representantes rusos que levanten el bloqueo de los puertos ucranianos, desde donde se exportan granos como el trigo. Y es que de hecho, tanto Rusia como Ucrania producen casi un tercio del trigo que se consume en todo el mundo. Escuchemos a Blinken. La Federación Rusa afirma falsamente que las sanciones de la comunidad internacional son las culpables del empeoramiento de la crisis alimentaria mundial. Las sanciones no están bloqueando los puertos del Mar Negro, atrapando barcos llenos de alimentos y destruyendo las carreteras y vías férreas de Ucrania, sino Rusia. Las sanciones no están vaciando los silos de grano ucranianos y el robo de equipos agrícolas ucranianos. Rusia lo está haciendo. Las sanciones no impiden que Rusia exporte alimentos y fertilizantes. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y muchos otros países incluyen deliberadamente la exclusión de alimentos, fertilizantes y semillas de Rusia. Y seguimos en Washington porque allí se reunieron la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, el presidente finlandés Sauli Niinisto y el mandatario estadounidense Joe Biden. El tema central del encuentro fue la adhesión a la OTAN de los dos países nórdicos. Y es que el ingreso de estos estados debe ser aprobado de manera unánime por todos los integrantes de la alianza militar. El problema es que Turquía ya se ha opuesto y espera negociar con Estocolmo y Helsinki concesiones de armas para Ankara y también que ambas naciones rechacen al PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Aquí les contamos. Una visita en la Casa Blanca que podría ser preámbulo de una nueva era estratégica para la OTAN. El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, se reunieron con el presidente Joe Biden de gira tras entregar sus solicitudes para entrar en la Alianza Atlántica. La agresión rusa a gran escala contra un vecino soberano y democrático fue un momento decisivo para Suecia, y mi gobierno ha llegado a la conclusión de que la seguridad del pueblo sueco estará mejor protegida dentro de la alianza de la OTAN. Una decisión aplaudida por el mandatario
Y hoy me enorgullece asegurarles que cuentan con el respaldo total y completo de los Estados Unidos de América. Hoy mi administración está presentando al Congreso de Estados Unidos informes sobre la adhesión a la OTAN de ambos países para que el Senado pueda pasar rápidamente a asesorar y consentir el tratado. Pero es necesario que los 30 aliados de la OTAN den el sí y Turquía lanzó su veto argumentando que estos países protegen terroristas. Los nórdicos están abiertos al diálogo. Como aliados de la OTAN nos comprometeremos con la seguridad de Turquía, al igual que Turquía se comprometerá con nuestra seguridad. Nos tomamos el terrorismo en serio. El futuro geoestratégico de Suecia y Finlandia está ligado al de los kurdos de Turquía y Siria. Según Ankara, protegen a miembros del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, declarado como terrorista por Turquía, y las YPG, filial del PKK en el norte de Siria y aliado de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico. Ankara estaría condicionando su veto a concesiones sobre este tema y también ha hablado sobre el embargo de armas de ambos países tras la ofensiva turca sobre el norte de Siria en 2019. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que al menos unos 1.730 soldados ucranianos se rindieron. Ellos estaban en la planta de Azovstal, ubicada en el puerto de Mariupol. Los rostros de estos prisioneros de guerra fueron difuminados en las imágenes difundidas por Rusia, en las que supuestamente se les ve en buenas condiciones. Azovstal se convirtió en el símbolo de la resistencia ucraniana en todo el mundo. Estas imágenes fueron difundidas por el Ministerio de Defensa ruso. El video muestra la supuesta rendición de los combatientes ucranianos que estaban atrincherados en la planta de Azovstal en Mariupol. Varias decenas de hombres son registrados sin violencia. Se les confiscan los documentos de identidad antes de subir a los autobuses. La propaganda rusa presenta a estos hombres como miembros del batallón Azov, combatientes del ejército ucraniano. En las últimas 24 horas, 771 combatientes del regimiento nacionalista Azov se han rendido en la acería Azovstal de Mariupol. En total, desde el 16 de mayo se han rendido 1.730 militantes, de los cuales 80 están heridos. Según Moscú, los heridos están siendo atendidos y los otros también serían tratados bien. Al menos eso dicen estos testimonios editados y difundidos por Rusia. Las condiciones de detención son más que aceptables. Hay colchones, mantas, la comida es correcta, hay suficiente para comer, las condiciones son buenas. Los heridos graves fueron evacuados y cuando pregunté me aseguraron que todo estaba bien, que sus vendas fueron cambiadas, así que espero que esto continúe. Es imposible saber si estos hombres están declarando voluntariamente, ni es posible saber dónde están detenidos. Algunos han sido enviados a Rusia, otros a la región separatista del Donbass. Por lo tanto, su destino sigue siendo desconocido. Por el momento, se han revelado pocos detalles sobre el acuerdo del 16 de mayo entre Kiev y Moscú, que condujo a la rendición de los combatientes. Ucrania espera que sus hombres sean objeto de un intercambio de prisioneros. A menos de 3 semanas de la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, las ausencias siguen generando debate. Y es que aunque no ha enviado las invitaciones oficiales, Washington anunció que no tiene la intención de invitar a Cuba, Nicaragua ni a Venezuela por considerarlos no democráticos. Los presidentes de México, Bolivia y Guatemala replicaron que tampoco irán a Los Ángeles. Y hoy Andrés Manuel López Obrador afirmó que espera una respuesta de Joe Biden, mientras que la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, le pidió a lo que llamó países imperialistas que dejen en paz a su gobierno. Desde Washington nos acompaña Maureen Meyer, vicepresidenta para los programas de WOLA. Señora Meyer, bienvenida a France 24. Diplomáticamente, ¿qué tanto afecta a Estados Unidos si 6 o más gobiernos del continente no asisten a la cumbre que está organizando? Sí, ciertamente sería un impacto para Estados Unidos porque la cumbre debe ser un encuentro entre la mayor parte de los países de las Américas. Entonces, entre más y más países y sobre todo países claves como México deciden no mandar su jefe de Estado, sí hace ver a Estados Unidos más débil y ponen en duda qué tanto podrían lograr en la cumbre misma.
Y en medio del debate en el Senado estadounidense se presentó un proyecto para que el gobierno de ese país coopere con la OEA para mejorar la integridad de los procesos electorales en América y así resguardar la democracia, según dice explícitamente el texto. Explíquenos qué significa esto en la práctica y qué tanto podría dividir a la región si Estados Unidos tuviera ese papel, especialmente teniendo en cuenta la colaboración de la inteligencia estadounidense en golpes de Estado en América Latina. Pues yo creo que el récord de Estados Unidos en tema electoral en frente de la OEA ha sido mixto y ciertamente a veces más con tintes políticos. Entonces, gran reto para Estados Unidos hacia el futuro es asegurar que sea neutral y promover incluso dentro de la OEA que cualquier observación electoral, cualquier conclusión que tienen frente a elecciones sea con base en evidencia firme sobre resultados electorales, ¿no? Y hablemos del papel de México, cuyo aliado más importante en materia económica es precisamente Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador decidió iniciar esta suerte de boicot en contra de la Cumbre de las Américas? Porque desde la perspectiva de López Obrador, una cumbre debe incluir a todos los países, incluyendo a Cuba, y esto es su idea de solidaridad y que tendrían que incluir a todos y no excluir. Entonces, esto es su postura. Como se comentó anteriormente, están en espera México de la decisión de Estados Unidos de quién invitar. Y también creo que es importante resaltar que incluso en México, aun si no va López Obrador, sí iría su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Así es, tal como usted lo menciona, Marcelo Ebrard sí asistiría, según dijo López Obrador. Y en todo este debate se ha mencionado múltiples veces la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué es y cómo está relacionada con la Cumbre de las Américas? Pues la Carta fue una declaración regional frente a valores democráticos, logrado un mandato de crear la Carta en el tercer Cumbre de las Américas hace ya más que 20 años. Entonces creo que ha sido una base de cómo colaborar, qué estándares tendría que reconocer los países a favor de la democracia, de respetar normas democráticas, procesos electorales, que ahorita está la democracia en sí con muchas presiones en la región, un declive en el apoyo a la democracia y varios países con más tendencias autoritarios. Justamente por eso creo que es importante que la cumbre misma sea un espacio para discutir la democracia, cómo avanzar en la democracia y cómo promoverlo en países que tienen esas tendencias no democráticas. Maureen Meyer, gracias por estar con nosotros. Y pasamos a otras noticias, porque cerca de 37 años pasaron para que los familiares de las víctimas de una de las masacres más dolorosas de Perú pudieran recuperar los restos de sus seres queridos. Hablamos de la masacre de Acomarca, ocurrida el 14 de agosto de 1985, cuando unas 71 personas fueron asesinadas por militares. Entre las víctimas había 23 menores de edad. Todos ellos fueron acusados falsamente por militares peruanos de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso. Los uniformados los mataron y en 2016 los crímenes perpetrados fueron reconocidos, pero quienes los cometieron aún siguen libres. Les ha costado casi 40 años, pero algunas familias peruanas lograron recuperar los restos de sus seres queridos, víctimas de la masacre de Acomarca, cuando en 1985 el ejército mató prácticamente a la aldea entera tras acusarlos de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso. Con sus restos dentro de pequeños ataúdes blancos, Teófila Ochoa da el último adiós a su madre y a sus 5 hermanos. El dolor de tu corazón jamás se va a borrar, se va a doler. Si a mi madre lo me traería viva, a mis hermanos, ahí sí puedo curar, pero no, porque hay un dolor por haber perdido mis familiares. Sí que lo he encontrado, sí que lo voy a enterrar, sí, pero las heridas nunca se va a borrar porque está acá. Ella se salvó al salir corriendo al campo, pero la mayoría de los habitantes de Acomarca no corrieron la misma suerte cuando los militares, dirigidos por el subteniente Telmo Hurtado, entraron en el pueblo el 14 de agosto de 1985 y asesinaron a sus habitantes, entre ellos 20 niños. Ellos pensaron que éramos terroristas, han matado en ese tiempo. A los niños también no nos respetaban, quedamos traumados. A mí también cuántas veces me agarraban, militares que venían, me golpeaban.
Hasta el 2002, la justicia peruana no comenzó a investigar la matanza, para después condenar a una decena de militares como autores mediatos o materiales del crimen. Ahora, las familias de los fallecidos planean darle sepultura el viernes en la aldea rodeada de pinos y eucaliptos, con la intención de cerrar ese capítulo horrible de sus vidas. Sigan con nosotros.